Conformación nativa de las proteínas. En una población de moléculas de polímeros sintéticos, como el poliestireno, con la misma estructura covalente, cada una de ellas adopta una conformación diferente. En contraste, en la población de proteínas con la misma estructura covalente, casi todas las moléculas en solución adoptan una conformación tridimensional semejante llamada conformación nativa, que tiene las características estructurales y dinámicas que permiten a la proteína llevar a cabo su función biológica. Entonces, dependiendo de la conformación que adopte la proteína, depende su función. Por lo general, la conformación nativa posee un gran número de interacciones intramoleculares. La mejor prueba de homogeneidad estructural del estado nativo ordenado es la formación de cristales de proteínas, donde miles de millones de moléculas idénticas adoptan la misma conformación. A mediados del siglo XIX, se observa por primera vez cristales de una proteína de la hemoglobina. El estado nativo de las proteínas suele asociarse a una conformación globular que posee una estructura rígida y ordenada. Por lo tanto, las proteínas que no adoptan una conformación globular ordenada, sino que se encuentran en parte o por completo desestructuradas, se presentan en el estado nativo desordenado. El estado nativo ordenado o desordenado otorgan a la proteína la capacidad de reconocer, unido a transformarse en algunas moléculas. Lo que les voy a exponer o les voy a explicar es acerca de las fuerzas electrostáticas. Estas fuerzas hacen relación a una unión a través de enlaces que se pretende dar entre las estructuras o cadenas lineales polipeptídicas que conforman la proteína. ¿Para qué sirve? Pues en su función es lograr que de las cadenas lineales se vayan a compactar y puedan formar la estructura tridimensional que tiene la proteína, es decir, que tiene una estructura terciaria o cuaternaria. Entonces, estas fuerzas que permiten hacerse a través de enlaces se dividen en dos tipos, en enlaces covalentes, de tipo covalentes, y enlaces de tipo no covalentes. Bien, los enlaces covalentes, estos suelen generarse por dos intervinientes. El uno, que es la formación de un puente de disulfuro entre dos cadenas laterales, es decir, estas dos cadenas laterales están formadas provienen de la cadena lineal polipeptídica de los aminoácidos. Entonces, al generar cadenas laterales, suelen ser con grupos, comúnmente suele ser por grupos de carboxilo y por grupos de hidroxilo o de amino. El otro punto se refiere también casi a eso, haciendo referencia a una formación de enlace amida con otra formación de enlace lateral dicarboxílico, que como dijimos y mencionamos anteriormente, estos van a formarse de las estructuras polipeptídicas de los aminoácidos. Ya, ahora por parte de los enlaces no covalentes, tenemos que hacer referencia a las fuerzas de Van der Waals. ¿Por qué? Porque estas fuerzas de aquí son consideradas como sinónimos como fuerzas intermoleculares, que estas son consideradas fuerzas débiles a comparación de las fuerzas covalentes. Regresamos. Entonces, estas fuerzas de Van der Waals consisten en una fuerza en que las moléculas de cualquier estructura, en este caso poniendo ejemplo de las proteínas, ya sea en el estado que esté sus moléculas, estadio gaseoso, líquido o sólido, van a la fuerza que genera, es donde van a estar más compactadas y donde no van a tener movimiento. Para explicarme mejor, en el estado sólido, las moléculas van a presentarse totalmente compactadas, por ende estas no van a tener movimiento, pero en el estado líquido, su fuerza va a irse perdiendo poco a poco y por ende genera movimiento. Por lo contrario, en el estado gaseoso, las estructuras van a perder completamente su fuerza y estas van a estar dispersas. Aquí lo que cambia es la dimensión de las partículas, pero más no su volumen. Seguimos. Dentro de los enlaces no covalentes tenemos que existen tres tipos: los puentes de hidrógeno, las interacciones electrostáticas y las interacciones hidrofóbicas. Bien, les vamos a explicar cómo es que se da estas fuerzas.
En el caso del puente de hidrógeno, tenemos aquí las estructuras lineales polipeptídicas de los aminoácidos. En este caso relacionamos dos aminoácidos para compactar la estructura y presentamos que la unión o la fuerza se genera a través de un grupo oxidrilo con otro grupo oxidrilo o también un grupo oxidrilo con un grupo amino. ¿Por qué? Para marcarlo mejor. ¿Por qué es que puede ser de estos dos tipos? Debido a que lo que quiere llegar con este enlace de puente de hidrógeno es que al unirse estas cadenas laterales, lo que desea conseguir es que se dé la formación de un grupo, o que se libere, mejor dicho, tanto de una cadena lateral un hidrógeno como de la otra cadena un oxígeno, para formar, dejando fuera otro grupo hidroxilo. Por eso es que se llama puente de hidrógeno. Y como lo mencionamos, se da de estas dos formas. Bien, ahora en el caso de las interacciones electroestáticas, nos menciona que, al igual, para la formación de la proteína tenemos las dos cadenas polipeptídicas, pero lo que aquí cambia es que en el caso de presentar un grupo carboxílico o dicarboxílico y un grupo amino, estos suelen ser de extremos. Grupo carboxílico en el final de la estructura y grupo amino en el inicio de la estructura. ¿Para qué? Cada una de estas necesita tener una carga energética diferente. En el caso del grupo carboxílico, carga negativa, y en el caso del grupo amino, carga positiva. ¿Para qué? Para que la fuerza de unión pueda ser interviniente o atraída, debido a que son polos opuestos, o conocido como más bien conocido como la interacción dipolo-dipolo. Entonces, también existen controversias con respecto a estas interacciones, y lo vemos acá. Cuando existe también que se puede, las interacciones o las reacciones se pueden repeler debido a que existe dos estructuras de la cadena lateral que tienen el mismo magnitud eléctrica, es decir, que son negativas, y la otra de que la cadena también es negativa, entonces se repele. En el caso también acá, si tenemos otros dos grupos, que su carga sea positiva y carga positiva, se van a repeler. Y en el caso de las interacciones hidrofóbicas, esto es muy común y suele darse más con referencia a las estructuras internas de la proteína, en la cual esté en relación entre aminoácidos conjuntamente. No puede ser entre otras estructuras debido a esa propia intencionalidad, que es hidrofóbica. No puede estar en contacto con el agua. Entonces, para explicarlo mejor, estos se van a dar entre aminoácidos. Por ejemplo, tenemos una isoleucina con una leucina. Entonces, aquí va a existir una conexión, una atracción, por decirlo de esta manera, entre las estructuras polipeptídicas. La purificación de proteínas. Las células están compuestas de miles de proteínas y moléculas diferentes. En el ser humano existen células que llegan a sintetizar más de 20.000 proteínas diferentes. La purificación nos permite aislar un tipo de proteínas de toda una mezcla. Esto nos ayuda para la caracterización e identificación de sus funciones y interacciones de la proteína que tenemos interés. Una vez que se haya realizado la purificación, la caracterización y la actuación biológica de las proteínas surge de manera inmediata. A esto se le llama actividad específica. Esto nos permite conocer la actividad y la función específica de esta proteína en el cuerpo. El sitio más activo para la absorción de aminoácidos y péptidos es el ilio. Los perfiles de los aminoácidos absorbidos son una combinación de proteína de la dieta, proteína microbiana y proteína endógena. Son utilizados para la síntesis de proteínas corporales y su producción, crecimiento del tejido, producción de leche, gestación, etc.
No obstante, la eficiencia de la utilización de aminoácidos dependerá de a. del tipo de aminoácido y su suministro es limitado o en exceso. B. Diferencias de absorción. Ejemplo, la absorción de lisina e histidinina es mayor para la absorción de leucina y fenilalanina. C. Demanda de aminoácidos para procesos metabólicos. Ejemplo, la metionina, además de ser un precursor esencial para la síntesis de proteína, es un precursor de S-adenosilmetionina, esencial para más de 100 reacciones bioquímicas que se realizan en el cuerpo. D. Algunos aminoácidos son precursores glucogénicos, participan en la síntesis de hormonas, anticuerpos y enzimas, mientras que los aminoácidos esenciales pueden ser utilizados para sintetizar no esenciales. En el metabolismo de las proteínas no existe un verdadero depósito, como el glucógeno o la grasa, por lo cual el balance de recambio proteico en cada tejido y en el organismo en general crea un estado de anabolismo y catabolismo proteico, que varía según el estado fisiológico y edad de la persona. A partir de un pool de aminoácidos libres y disponibles, del cual se toman y ceden aminoácidos en todos los tejidos. De este modo, los aminoácidos absorbidos y endógenos procedentes del proceso de renovación tisular constituyen un conjunto de aminoácidos libres que pueden utilizarse para la síntesis de proteínas. Para la digestión de las proteínas deben ser descompuestos en sus aminoácidos constituyentes, tarea que va a ser realizada por las enzimas proteolíticas, producidas en el estómago, en el páncreas y en el intestino delgado. La digestión de las proteínas en el estómago se va a dar gracias a la acción conjunta del ácido clorhídrico y de la pepsina. El ácido clorhídrico se sintetiza en las células parietales del estómago y tiene como función matar algunas bacterias, desnaturalizar las proteínas y activar el pepsinógeno para convertirlo en pepsina, iniciar la hidrólisis enzimática proteica. El pepsinógeno es un zimógeno que para activarse necesita un cambio bioquímico en su estructura. El ácido clorhídrico es el encargado de hacerlo y así el zimógeno se convierte en una enzima activa, la pepsina. En la digestión proteica de las enzimas pancreáticas, al llegar al intestino delgado, los péptidos que se producen en el estómago, acción de la pepsina y de los fermentados de oligopéptidos y aminoácidos libres, la acción de la proteasa de origen pancreático, la tripsina, la quimiotripsina, la lactasa y la carboxipepticinasas A y B. En la digestión intestinal, la superficie luminal del intestino convierte a aminopeptidasa y a exopeptidasa, que degrada rápidamente el residuo N-terminal de los oligopéptidos para producir aminoácidos libres y péptidos de tamaño pequeño. Hay dos reacciones esenciales para el metabolismo de los aminoácidos, los cuales son la transaminación y la desaminación oxidativa. La transaminación convierte un aminoácido en otro. Las aminotransferasas transaminasas catalizan la transferencia del grupo alfa-amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido, bien sea piruvato, oxalacetato o más a menudo alfa-cetoglutarato. Se forma un nuevo aminoácido y un nuevo cetoácido. Si es el que acepta es el alfa-cetoglutarato, entonces se forma glutamato. Todas las reacciones de transaminación son completamente reversibles, ya que no se libera el grupo amino. Las aminotransferasas se encuentran en el citosol y en la mitocondria celular. En cuanto al mecanismo de acción, todas las aminotransferasas requieren piridoxal fosfato, un derivado de la vitamina B6 como factor. El piridoxal fosfato se une de manera covalente a un residuo de lisina en la zona activa de la enzima y por consiguiente toma parte en la reacción. Las dos transaminasas más comunes son la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Las transaminasas son clave en el metabolismo de los aminoácidos. Se utilizan tanto en su síntesis como en su degradación.
Durante esta última, todos los grupos aminos se transfieren finalmente al alfa-cetoglutarato porque solo el glutamato puede presentar una desaminación oxidativa rápida. La desaminación oxidativa elimina el grupo amino. La glutamato deshidrogenasa elimina el grupo amino del glutamato, dejando el esqueleto del carbono. El amoníaco formado entra en el ciclo de la urea y los esqueletos del carbono alfa-cetoácidos son todos productos intermedios glucolíticos y del ciclo del ácido tricarboxílico. La glutamato deshidrogenasa es específica para el glutamato y es inusual porque puede emplear NAD o NAD-P como cofactor. Todo esto es producido a nivel mitocondrial. En cuanto a la forma de control, la reacción es reversible. Adenosín trifosfato y guanosin difosfato inhiben alostéricamente a la enzima, mientras que guanosin difosfato y adenosín difosfato la activan. Por lo tanto, cuando los niveles de energía son bajos, los aminoácidos se desaminan para proporcionar alfa-cetoglutarato al ciclo del ácido tricarboxílico para generar energía. También puede conseguirse la desaminación mediante otras la síntesis de aminoácidos. Los aminoácidos se van a dividir en esenciales y no esenciales, teniendo en cuenta que los aminoácidos no esenciales son los que se van a sintetizar en el cuerpo, mientras que los no esenciales, al no tener el mecanismo necesario para esta síntesis, se deben ingerir mediante una dieta adecuada. Como ejemplo de síntesis de un aminoácido está lo que es la conversión del glutamato a glutamina. Esto se va a realizar en riñones e hígado, pero principalmente en lo que es el hígado, debido a que tienen mayores cantidades de glutamato. La conversión va a tener un mediador, el cual se llama glutamilfosfato, y en los mamíferos la síntesis de la glutamina se va a llevar a cabo por dos moléculas de NH4 y por aglutamaltol. Se convierte en proteasomas y finalmente tenemos la proteína degradada. Utilización de los aminoácidos. Los aminoácidos participan en la formación de las siguientes sustancias nitrogenadas de importancia fisiológica, como las bases púricas y pirimídicas. También la creatina. Está presente en el músculo y el cerebro y la sangre. Su derivado fosforilado es la fosfocreatina. Es un compuesto de alta energía donde se almacena la energía derivada del ATP. También se encuentra el grupo M. Está presente también la etanolamina y colina, que son alcoholes aminados que forman parte de algunos lípidos, como la cefalina y lecitinas respectivamente. Las sustancias pigmentadas, como las melaminas, que se forman a partir de la fenilalanina y la tiroxina. La niacina es un ácido nicotínico o vitamina B5 que forma a partir del triptófano. En el caso de los péptidos, son pequeños péptidos que cumplen funciones importantes como la oxitocina, vasopresina y glutatión. También se encuentran los transmisores intercelulares, que están formados por los neurotransmisores y los hormonas. En el caso de los neurotransmisores se encuentran la acetilcolina, la catecolaminas, la serotonina, la histamina y la delta-aminobutirita. En el caso de las hormonas, existen hormonas de estructura de polipéptidos, como las hormonas de hipófisis anterior, la insulina y el glucagón. Otros de tipo péptido, como la oxitocina y la vasopresina. Y las hormonas tiroides, que son formadas a partir del aminoácido tirosina. La degradación de proteínas está dividida en dos, la no específica y la específica. La no específica tiene lugar en el interior de los orgánulos llamados lisosomas, mediante unas proteasas específicas llamadas cateocinas, de los que hay unos 50 tipos diferentes. El pH óptimo para su actuación es de 5 y se consigue gracias a una bomba de protones. La degradación lisosomal recicla los aminoácidos de las proteínas que son anómalas, por ejemplo, las que se encuentran en la membrana o se han incorporado a la célula por endocitosis. Y tenemos la vía específica, que es mediante la vía de la ubiquitina. La ubiquitina es una pequeña proteína reguladora que ha sido encontrada en la mayoría de los tejidos de los organismos eucariotas. Una de sus muchas funciones es dirigir el reciclaje de proteínas. La ubiquitina puede asociarse a proteínas y marcarlas para su destrucción. En la
la imagen que podemos ver del plegamiento y degradación de proteínas, tenemos una proteína inmadura que pasa por el proceso de ubiquitinización y se forma una proteína ubiquitinada.